Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Muy buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 15 de abril de 2024, soy Laura Millán y estas son las noticias que marcan la jornada. Los mercados globales se calmaron el lunes con los operadores financieros especulando si los esfuerzos diplomáticos ayudarán a prevenir la escalada del conflicto entre Irán e Israel. El mensaje de los representantes de Irán ante la ONU ha tranquilizado a los inversores. Aseguran los iraníes que la cuestión se puede considerar zanjada, mientras Estados Unidos y otras naciones llaman a la calma para evitar una guerra abierta en la región. Y las acciones en Europa apuntan al alza, mientras en Estados Unidos podrían rebotar después de una caída del 1,5% en el S&P 500 el pasado viernes. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos caen junto con el dólar. El crudo del West Texas Intermediate cae por debajo de los $85 por barril, mientras el oro sube. El futuro del crudo depende de la respuesta de Israel. Según los analistas, un conflicto prolongado podría disparar los precios por encima de los $150 por barril, según Bloomberg Intelligence. El escenario base de Citi es que las tensiones se mantengan extremadamente altas. Seguimos con materias primas. Los metales básicos se dispararon en Londres en respuesta a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos y Reino Unido que prohíben la entrega de suministros rusos a la Bolsa de Metales de Londres y a la Chicago Mercantile Exchange. El aluminio alcanzó una subida récord del 9,4%, mientras el níquel y el cobre también avanzaron. Y Apple se desplomó antes de la apertura de mercado después de que los envíos de iPhone cayeran un 10% en el primer trimestre, peor de lo previsto debido al estancamiento de las ventas en China. Y ahora pasamos a América Latina. El gobierno de Venezuela detuvo a 2 altos funcionarios del sector energético durante el fin de semana, según una fuente. Los arrestos se producen tras la detención de un exministro del petróleo la semana pasada, esto en medio de una investigación sobre la pérdida de miles de millones de ingresos de PDVSA. Durante un mitin en Caracas el sábado pasado, Nicolás Maduro propuso una reforma constitucional para permitir la cadena perpetua a los culpables de corrupción y traición a la patria. El presidente de Colombia, mientras Gustavo Petro, advirtió que los fondos de pensiones privados irán a la quiebra si el Congreso no promulga una ley de reforma de las pensiones. Y en México, Pemex descartó que se hayan detectado fugas de combustible en una tubería cercana a un pozo de agua en Ciudad de México, según informa El Universal. La semana pasada se llevó a cabo una investigación tras recibirse informes de agua contaminada en algunas partes de la ciudad, y los residentes de la delegación Benito Juárez se quejaron de que el agua del grifo olía a gasolina u otros productos químicos. Y nos vamos a Perú, porque la semana pasada supimos que el Congreso aprobó un 7º retiro de los fondos de pensiones del país. Escuchó bien, un 7º retiro de los fondos que deberían ir a cubrir pensiones y no gasto de corto plazo. En Chile han ocurrido retiros similares, pero el consenso es que ayudaron a llevar la inflación a su mayor nivel en décadas y nuevos retiros han sido rechazados. Hablamos con Marcelo Rocha Brun, jefe de Bloomberg News en Perú, quien explica acá por qué en su país estos retiros son más populares. El problema con las AFPs en Perú, y creo que es algo parecido en Chile, es de que las pensiones para la gente que realmente aporta es muy baja. Entonces mucha gente no percibe el beneficio de tener un ahorro forzoso del 10% de sus ingresos por lo que sea 30, 35, 40 años, lo que dure su carrera. Entonces prefieren tener ese dinero ahora y usarlo para lo que sea ahora a percibir una pensión después. Pero eso es un poco teórico a veces porque el 70% de la población peruana es informal, entonces ni siquiera está contribuyendo a una AFP, ni siquiera tiene una pensión. Y en Perú no hay una pensión mínima universal ni nada por el estilo. Entonces lo que ha venido sucediendo desde la pandemia con el argumento de que era un caso excepcional es que se han venido sacando estos ahorros y ya mucha gente está en cero porque ya estamos hablando del 7º retiro. Han salido 88,000 millones de soles, como 24 billones de dólares del sistema. Entonces mucha gente estaba con sus retiros, con sus pensiones en cero, y los que ahora pueden retirar son por lo general gente de altos ingresos que tenía una cantidad significativa en su AFP. Y
esa gente lo va a retirar para ahorrarlo o para invertirlo en un negocio, pero no necesariamente para gasto. El Banco Central justo dijo esto de que no esperan un efecto inflacionario porque la gente que va a sacar su retiro de la AFP es gente de un alto ingreso y que no tiene necesidades de gasto inmediatas, sino al contrario, los van a ahorrar, pero de otra manera o los van a invertir. Marcelo, en Chile las administradoras privadas de pensiones, las AFP, han hecho una campaña fuerte contra los retiros. ¿Cómo ha sido en Perú? Acá ha habido algo parecido, ¿no? O sea, las AFP hablan muy agresivamente de que esto está destruyendo las pensiones de la gente, pero el argumento de los congresistas es de que esas pensiones son tan bajas que da lo mismo si las destruyes o no las destruyes. Y es un congreso impopular, pero esto de sacar las AFPs es de las pocas cosas populares que hace el Congreso. ¿Y el gobierno ha intentado alguna reforma del sistema de pensiones peruano? Sí, o sea, siempre se habla de reformas y hay un montón de proyectos de ley de reformas, pero nunca se ha llegado a algo que pueda reformarlo, ¿no? O sea, el problema que se está generando ahora es claro. Gente que podía tener una pensión pequeña en un futuro, ahora va a tener 0, ¿no? Entonces está agravando un problema que iba a existir de cualquier manera, que es que el Estado va a verse forzado probablemente a subsidiar algún tipo de pensión de estas personas de acá a 20, 30 años, ¿no? Que tú podrías argumentar que eso iba a pasar sí o sí porque la pensión privada de la AFP iba a ser muy baja igual, pero en cualquier caso ahora cualquier subsidio del Estado tendría que ser mayor para compensar por eso, ¿no? Por último, Marcelo, ¿cómo se han tomado la noticia los mercados peruanos? Bueno, el mercado se anticipa a este tipo de cosas, ¿no? Entonces ya para el momento en que se aprobó, mucho ya había estado absorbido. Pero el mercado reaccionó fuertemente el 25 de marzo, que es cuando este proyecto de ley pasó la Comisión de Economía en el Congreso. Porque ahí pasó con mucha aprobación, más de la que el mercado esperaba. Y ahí empezaron a vender. Y la Bolsa de Valores de Lima ha caído bastante. Pero ya el día de la votación oficial, ya como se anticipaban de que esto iba a pasar, no hubo una gran reacción. Y terminamos con una noticia para los entusiastas del Bitcoin. Una actualización de software cada 4 años llamada halving ha sido durante mucho tiempo una de las claves para mantener su valor, pero en esta ocasión la actualización, prevista para el 20 de abril, puede suponer una pérdida de ingresos de unos $10.000 millones al año para los mineros de criptomonedas, ya que validarán menos transacciones. Esto es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, les invito a suscribirse al newsletter 5 Cosas o a nuestro nuevo canal de WhatsApp. Soy Laura Millán, gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.